Como les estaba diciendo, en la segunda parte de este tutorial vamos a mirar las prestaciones a cargo de terceros y para fiscales, en los cuales en estos momentos la ley del 2012, en el artículo 25, dice que hay unos exonerados. Esos exonerados son las sociedades y personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta. Este impuesto de renta, ellos lo que hacen es que realmente subsidian la salud por ese lado. Sin embargo, al empleador se le sigue cobrando el 4% de su salario, el cual va para salud. Pero si la empresa tiene más de 2 o más trabajadores y sus trabajadores deben menos de 10 salarios mínimos mensuales, quedan exonerados. Entonces, en las pensiones sí siguen trabajando igual. Las pensiones hay una cotización del 16% que la debe dividir el 12% el empleador y 4% el trabajador. Ahorita que realicemos el recibo del empleador vamos a mirar esto. Y obviamente los riesgos profesionales, en los cuales hay 5 categorías de riesgos profesionales. Entonces vamos a realizar un condicional ahí. Y los aportes de bienestar familiar, SENA y cajas de compensación. Acá también hay una exoneración de parte del empleador por lo mismo. Entonces vamos a mirar qué podemos hacer ahí. Vamos a empezar con salud, pensiones y riesgos profesionales. En el documento que estábamos realizando vamos a poner salud, pensión, y vemos que tenemos pensiones, riesgos profesionales y aportes para fiscales. Riesgos profesionales, aportes para fiscales, que son los que les estaba diciendo, que son estos que tienen diferentes porcentajes, y todo va a depender de la cantidad de trabajadores y de la condición, si son 10 salarios mínimos. Entonces aquí tenemos los aportes, los riesgos y las pensiones. Entonces en la salud vamos a ingresar acá una columna y vamos a poner número de trabajadores en la empresa. Este número de trabajadores de la empresa me va a permitir determinar una condición. Esta hay que llenarla para saber cuántos trabajadores tiene la empresa y poder determinar si funciona la salud. En la salud sabemos que es un 12% del salario mínimo, el cual sería debido, dependiendo si está dentro de los márgenes de exoneración. Entonces, hablamos que la salud es el 12.5% combinado entre el trabajador y el empleador. Entonces acá vamos a realizar una condición y vamos a decir que si el número de trabajadores es menor que 2 y el salario, o sea el salario del empleado, es menor a 10 salarios mínimos, entonces 10 salarios mínimos podemos hacerlos por acá. O sea, que sea menor de 6.894.650. Entonces podemos poner si es menor a 6.090.000 pesos. Si es menor a 6.900.000 pesos. Entonces, si esto es verdad, o sea, si está por debajo de este valor y es menor de 2, entonces la salud va a ser el salario que la persona devengue
salario base por el porcentaje que le toca, que es el 12.5%. Entonces ese 12.5 va a ser lo que se debe tener de provisión para la salud. Y si es falso, entonces es 0, porque entonces la empresa ya no tendría que pagar ese valor. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño cambio en la fórmula porque hay dos condiciones que se deben cumplir. Entonces vamos a retomar diciendo que si el número de trabajadores de la empresa es menor a 2, o, por eso utilizamos la función OR, o B3, o sea el salario, es menor a 6.900.000, entonces debe ser esto. Si no, es 0. Entonces el pequeño cambio que hubo es que agregamos la función OR o para determinar que son dos posibilidades distintas. Entonces acá él saca el valor que la empresa debe de sacar de su base. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer para la pensión. Para la pensión tenemos que es el 16% total. Entonces el cual el 12% es a cargo del empleador. Sería el salario base por el 12%, que sería lo que deberíamos guardar para ese empleado. En los riesgos profesionales necesitamos determinar cuál es el tipo de riesgo del empleado. Entonces vamos a agregar una columna donde va a decir tipo de riesgo. Ese tipo de riesgo son 5 categorías, las podemos ver acá. El riesgo 1 es 0.522%, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. Esto lo tenemos que determinar. Y estos porcentajes es sobre la base del salario. Entonces en riesgos profesionales vamos a crear una condición anidada, como la habíamos visto en otras ocasiones. Entonces decimos si el tipo de riesgo es igual a 1, entonces el valor va a ser el 0.22%. ¿Okay? Entonces sería el salario, el cual es B3, por el 0.522%. Y si es falso, o sea, si no es 1, debemos preguntar nuevamente. Si el tipo de riesgo es igual a 2, entonces sería el salario por, en este caso ya sería el 1.044%. Si no es verdad, volvemos a hacer la condición, ¿sí? El tipo de riesgo es igual a 3, entonces sería el salario por, en este caso riesgo 3 es 2.436, 36%. Volvemos a preguntar y decimos si el tipo de riesgo es 4, entonces el valor verdadero sería el salario por 4.350%, y si no es verdad, pues sería el riesgo 5. Entonces en ese caso podríamos, si no pone ninguno de ellos, sería el riesgo más alto, que sería 6.960, sería el salario B3 por 6.960%. Ese sería el valor. Cerramos un condicional, dos condicionales, 3 y 4 condicionales, que serían todos los que tenemos. El tipo de riesgo en este caso, cuando es 1, o sea, un riesgo muy bajo, sería el riesgo profesional. ¿Okay?
que sería alrededor de 3.600 pesos. Aquí podemos ver que también para un salario mínimo sería 3.600, dependiendo del riesgo. Luego, finalmente, para terminar, tenemos los aportes parafiscales. Solamente si se cumple lo primero, entonces se aporta. El aporte total sería 3 más 2, 5, más 4, 9%. O sea, este 9% lo tendría que hacer la empresa. Entonces lo vamos a hacer en su totalidad, que sería el 9%. Bueno, aquí vemos que sería si se cumplen las siguientes dos condiciones: si el número de trabajadores de la empresa es menor a 2 o el salario de este trabajador es menor a 6.900.000, entonces debe pagar el 9% a todos los parafiscales, que sería bienestar familiar, SENA y cajas de compensación. De lo contrario, la empresa paga 0 pesos. Vamos a mirar acá. En este caso, como tenemos trabajadores en la empresa 3, aquí vamos a mirar que en la fórmula es si X3 es menor a 2 o el salario está por encima, eso es algo que debemos haber cambiado, está por encima de 6.900.000, entonces en ese caso debe pagarlo. De lo contrario, paga 0. Entonces vamos aquí a ver los aportes parafiscales. Entonces vamos a concretar acá en el título, vamos a decir pago de terceros o parafiscales como un grupo, y vamos a ubicarlo con otro color. Entonces tenemos los grandes sectores en donde tenemos que pagar parafiscales, salud, prestaciones, todo lo que tiene que ver con horas extras. Y finalmente, después de tener esto, vamos a crear un total para mirar cuál es la provisión que se debe tener al final del mes en cada empresa. Entonces el gran total sería la suma de todo lo que tenemos. Sería igual a, primero que todo, el salario, ¿cierto? Más, miremos por acá, si la persona tiene auxilio de transporte, obviamente, tiene auxilio de transporte, y vamos a mirar si tiene horas extras. Entonces acá tendríamos que sumar las horas, si tiene horas extraordinarias, nocturnas, dominicales y festivos, dominical y festivo nocturna, si su trabajo en dominicales y festivos lo tiene. Todo eso lo debemos sumar para saber cuál es el valor que tenemos que ir reservando mensual. Las vacaciones, obviamente, las cesantías que debemos sumar cada mes para su trabajo, los intereses de las cesantías que se van a generar, la prima de servicios, la dotación, si es necesario pagar la salud, que en este caso vamos a mirar algo que vamos a cambiar acá, más la salud, más la pensión, más los riesgos profesionales, más los aportes parafiscales si existen, ¿sí? Y ese sería el gran total. En estos momentos, un trabajador, inclusive, pero este de salud, ya vamos a cambiar acá, porque este valor no es menor que 6.600.000, sino mayor que 6.900.000, el cambiecito que hay que hacer. Entonces, relativamente, para que una empresa pueda emplear a alguien con un salario mínimo, en realidad ese salario mínimo, que son 689.000 pesos, realmente son 1.042.747 pesos. Eso es lo que vale tener a un trabajador en una empresa. Obviamente este valor es teniendo en cuenta todas las cosas que se le deben pagar al final del año, teniendo en cuenta las vacaciones, teniendo en cuenta los riesgos profesionales y demás.
Esto a ustedes les va a permitir hacer un análisis por salario, por el número de trabajadores de la empresa, si es necesario hacerle dotación o no, y solamente es cuestión de ingresar el nombre y utilizarlo todo. Entonces terminamos el del empleador y podríamos empezar a hacer el recibo del empleado. Bueno, entonces vamos ahora a hacer el recibo del empleado, el comprobante de pago que se le debe generar al empleado. Entonces acá tenemos más o menos un formato donde tenemos un comprobante de pago. Ustedes lo deben realizar en el sheet 2. Entonces comprobante de pago donde está la fecha, el nombre y el apellido de la persona. Y debe tener más o menos dos columnas, una para el devengado y una para el deducido. Entonces vamos a utilizar los valores que están en la parte de atrás, o sea, en la primera hoja donde tenemos el salario ordinario, y enseguida vamos a mirar el deducido, que viene a ser parte del 4% o según lo que se requiera del trabajador. Entonces el salario ordinario va a ser igual, y acá nos vamos a ir para la hoja número 1 y vamos a escoger el salario. Entonces aquí está el salario, vamos a escoger las horas extras, el total en las horas extras que trabajó, que sería igual a el total de todas las horas extras. Entonces acá tenemos que decir que viene para acá y vamos a mirar todo lo que fue horas extras. Entonces sería serían las ordinarias, más las nocturnas, más dominical y festivo, más, miren que acá podemos observar que siempre estoy señalando con el más dominical y festivo nocturno, más las ordinarias de dominical y festivo, más la nocturna del dominical y festivo. Esa sería la suma total de las horas extras. En auxilio de transporte también vamos para la hoja número 1, y en auxilio de transporte vamos y escogemos si esta persona tiene o no auxilio de transporte. Entonces vamos utilizando los valores, y el total de vengado va a ser la suma de estos tres valores. Esa sería la suma. Miramos que acá hay 767.155 pesos. Ahora miramos si es el deducido. Obviamente al empleado hay que deducirle lo de la salud, el cual es el 4%, del salario básico, de su salario básico, el cual lo tenemos ahí, o el salario ordinario. Entonces ese hay que deducirlo. La pensión, que también viene a ser el 4% de su salario ordinario. Entonces sería un 4% por el valor del salario ordinario. Y si hay un préstamo, estos préstamos vamos a verlos enseguida. Se hace cuando el empleado pide un préstamo a la compañía y la compañía decide hacerle una tabla de amortización para pagar su deuda. En muchos casos las empresas le prestan dinero a los empleados, ya que los empleados no tienen ese poder crediticio para poder pedirlo a una corporación financiera o un banco. Entonces el préstamo vamos a mirar, que lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces el total deducido viene a ser la suma de estos tres, que sería la salud, la pensión y el préstamo. Vamos a ver acá el préstamo, sería la suma de estos tres valores. Entonces el monto a pagarle o el monto a consignarle a esta persona deben ser 711.999 pesos. Esto es lo que se debe hacer para comprobante de pago. Entonces es muy importante que tengamos esto listo, que es la primera parte del ejercicio completo. Solamente faltaría la amortización o el préstamo que se le puede hacer a un empleado. Entonces, por último, vamos a cambiarle el nombre a cada una de las hojas. Le va a ser empleador, este viene a ser el empleado, y finalmente vamos a ponerle acá el préstamo,
préstamo que se le hace a los empleados. ¿Listo?